Bien, nos quedan 2 clases en las cuales los textos que tenemos son muy cortitos, son fáciles de en algunas cosas son fáciles de leer, otras por ahí pueden ser un poquito más rebuscaditas, pero digamos que en líneas generales no son difíciles. Em, Tanto para adultez como para vejez, vamos a manejarnos con Yakub, con Ricardo Yakub, que es, digamos, el texto que vamos a usar es este, se los voy a mostrar, a ver si me lo ven ahí en la pantallita, si tienen para vista del hablante, por ahí lo ven, si no ahora después cuando terminemos de ver la presentación se los vuelvo a mostrar, que se llama Identidad y Envejecimiento. Y en este texto, básicamente, eh, lo que va a abordar, digamos, como hilo conductor, obviamente, es justamente el término de identidad y cómo se va configurando la identidad a lo largo de estos años de adultez, porque bueno, la vejez es parte de la adultez, pero obviamente que el envejecimiento da otras características a la adultez y la va condicionando de formas diferentes, y eso no es algo que aparece luego de la jubilación o a los 70 y pico, 80, no, empieza a gestarse ya en la adultez. Entonces, me parece interesante este texto y la semana que viene vamos a abordar una partecita de Jacob nuevamente, algo que les voy a dejar en realidad, eh, a propósito voy a dejar para completarlo de vejez la semana que viene y lo vamos a culminar con Salvareza, con una entrevista a Salvareza, que va a abordar sobre el viejismo y puntualmente las características que adquiere nuestra sociedad en la actualidad, la vejez. Acá en realidad nosotros no lo tenemos como texto, pero yo les puse así como un globito que habla de el ciclo vital de Erickson, porque en realidad Erickson, este autor que nosotros ya usamos en adolescencia y ustedes lo tienen como lectura complementaria, también habla de la adultez y de la vejez, habla de diferentes crisis que se dan en, eso, en esta, digamos, en estos años de adultez, podríamos decir joven, media y adultez mayor o tardía, que podríamos englobarlo en vejez. Em, Nosotros no lo vemos a Erickson puntualmente, pero siempre los autores, digamos, psicoanalíticos o los autores que van a hablar de vejez hacen referencia a Erickson en algunos momentos. Entonces, si ustedes para el final quieren complementarlo, pueden hacerlo con también las crisis de Erickson de estas edades, ¿no? Ya sea en la juventud la intimidad versus aislamiento, en la adultez media la generatividad versus el estancamiento, y en la vejez la integridad yoica versus la desesperación. Esas son las tres crisis que Erickson plantea durante toda la adultez. Nosotros no vamos a verlo puntualmente, pero les trato de nombrar para que ustedes tengan como referencia por si aparece en algún momento las referencias al respecto. Em, Esta parte, digamos, de la materia, casi siempre lo que nos pasa es que nos llegamos como ya con el poco resto del año, ¿no? Con el poco resto del cuatrimestre, con la mirada más puesta en el examen que en estos temas. Como siempre suelen quedar, a veces en general suelen quedar para el final, como que los dejamos un poco de lado. Pero son textos muy interesantes, me parece que son, creo que todos los años los alumnos terminan planteando que consideran que es poco el material para lo que son estas edades, que sería bueno tener mucha más eh, información o tener más material para pensarlo, para hablarlo, pero bueno, la realidad es que también uno va teniendo en cuenta eh, los tiempos,
digamos, lo que uno sabe que es el proceso de aprendizaje, llegar a las últimas clases con un montón de material, eh, implica también para los alumnos una dificultad. Entonces, bueno, tratamos de poner algunas cositas que nos parece interesante para que sean disparadores, para que ustedes lo puedan pensar. Si les interesa, les gusta, eh, obviamente pueden escribir, les puedo sugerir algún otro libro de Salvareza, o, digamos, proporcionarle bien los datos del libro de Yacu, para que tengan, porque además tiene varios capítulos y está bastante interesante. Esta frase yo les puse porque me parece que resume un poco la idea de Jacob respecto a la adultez y a la vejez y a cómo esta identidad la atraviesa. La voy a volver después de ver un poquito todos estos temas, porque ahí va a cobrar otro sentido, ¿no? La frase obviamente es: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Ahora, después volvemos a esto. Bien, el texto, les dije, el libro se llama Identidad y Envejecimiento, va a ser como eje central esa identidad, y obviamente que lo que va a tener, digamos, como mirada es un análisis desde diferentes puntos de vista a esta identidad, eh, para poder comprender cómo se va a configurar la identidad en el envejecimiento, cómo va a darse ese envejecimiento, y obviamente que no hay una sola forma, y también cada sociedad va armando también una manera de mirar y de estudiar y de pensar a la adultez, de pensar a la vejez, y eso también, obviamente, que genera diferencias y prácticas distintas en diferentes momentos. Y obviamente, bueno, por eso es que les planteo que lo va a indagar desde los procesos de análisis micro y macro social, porque los sujetos no solo obviamente no estamos atravesados, no solo por nuestra experiencia personal, sino también por lo sociohistórico. Y como verán, los autores que ya tenemos como mucho más marcado desde la adolescencia en adelante, que el eje central puede llegar a ser la identidad, puede ser, digo, porque no es que estamos marcando todo el tiempo el eje central en la identidad, pero a partir de la adolescencia cobra como mucha más fuerza. Siempre van a estar los autores más contemporáneos marcando mucho que es un proceso social, que es un proceso sociohistórico, que hay un contexto que determina las experiencias individuales del desarrollo. Tal vez en los primeros años hay como parámetros mucho más, podríamos decir, en el desarrollo como mucho más eh, generales, y como uno marca más características, pero a partir de la adolescencia empezamos a abrir como este panorama de pensar a los sujetos en un contexto y atravesado por experiencias. Bueno, obviamente eh, en el texto, él abarca el envejecimiento como un proceso de diferenciación progresiva, de reconceptualización de este desarrollo, porque que el envejecimiento marca una recapitulación también de todo nuestro desarrollo, y atravesado por múltiples direcciones, múltiples dimensiones, y siempre teniendo en cuenta lo dinámico del contexto social. Bien, aguárdenme un segundito. Bien, ustedes tienen dos textos en esta clase. Uno es la introducción, y en esa introducción lo que hace hincapié es en la noción de identidad. Un poco hablamos de identidad cuando vimos adolescencia. Verán que adolescencia decíamos que si bien los autores hablaban en la adolescencia de una búsqueda de la identidad, estamos viendo que en la adultez también el eje está puesto en la identidad, en esta idea, en qué significa la identidad también en la adultez. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a encontrar, esperen que yo voy a acomodar porque no me quiero ir por las ramas, pero tampoco quiero quedar escueta.
Esta introducción lo que va a puntualizar es precisamente ir como definiendo desde su punto de vista y desde la mirada que va a tener Jakub a la identidad. Después la vamos a ver en la mediana edad y luego en la vejez. Este término surge, digamos, tiene como una raíz del latín, basándose, digamos, en el término idem, como el mismo o lo mismo, y del latín tardío identitas, que este término lo que hace, a diferencia de idem, es que introduce un poco el concepto de ser, como de identidad, como entidad, ¿no? Y ahí, si ustedes hacen, obviamente no hagan este análisis sin tener bien claro el autor, pero si ustedes ven, hay un cierto paralelismo cuando hablábamos de adolescencia, de ser o estar, ¿no? Como esta cuestión de la identidad acerca mucho en estas raíces, digamos, en cuanto a la terminología etimológicas, a el ser. Entonces, bueno, él marca como esta raíz, este origen en estos términos. Y luego empieza como a tratar de plantear cómo fue, por diferentes autores, encontrando un modo de definir y de pensar esa noción de identidad. Uno de ellos, y él lo nombra bastante a lo largo de sus capítulos, es de Ferrater Mora, quien planteaba como una primera definición de decir que, bueno, algo idéntico o algo, digamos, plantear la identidad como justamente dos entes que son idénticos, ¿no? Cuando no hay ninguna diferencia. Este concepto pareciera ser, digamos, y esto es un poco la crítica que le hace, por ejemplo, Meyerson, que es que, digamos, hay cierta rigidez en esa concepción y cierta dificultad de poder pensarlo en lo real, ¿no? Pareciera ser más una concepción más de la lógica, como una preposición, que algo que uno pueda pensarlo en lo cotidiano. Pensar algo idéntico, que no hay ninguna diferencia, no está tan cercano al concepto de sujetos, ¿no? Es como algo que siempre permanece y que no tiene ningún cambio, no se acerca tanto a lo que podríamos pensarlo como identidad en los sujetos. Entonces, entra, digamos, en esto, en juego, la noción o digamos, la variable del tiempo. Hay algo que nos atraviesa a los sujetos que es el tiempo, y empieza a jugarse en consonancia con esta identidad. Entonces, en este caso, otro digamos, de los autores que trae Jakub para poder empezar como a pensar ese término de identidad, si uno introduce digamos, la variable del tiempo y piensa algo que es idéntico, que no tiene ninguna diferencia a través del tiempo, realmente es algo que es bastante complejo y difícil de pensarlo, porque estamos pensando en algo que no cambia, que es continuo, que siempre se mantiene, en algo que es discontinuo, que es variable, que es contingente, como es justamente la vida y, digamos, la vida de los sujetos en relación a un tiempo. Entonces, en este sentido, se introduce un concepto que le va a dar como cierto marco de continuidad a algo que es discontinuo como la vida de los sujetos, podríamos decirlo así, o como los sujetos en sí, que es el papel de la memoria. Entonces él dice, bueno, en este concepto de identidad o en esta idea de identidad, la memoria ocupa un lugar. ¿Qué lugar ocupa? Esto lo toma de Hume. Ocupa el lugar de establecer, dice, una ficción que permita constituir como una narración, como un relato del yo. Nuestra identidad no es algo que no cambia, pero sí, a partir de la memoria, y esto lo trae bastante, después lo vamos a ver un poquito más eh, en la vejez y en la mediana edad también algo, la memoria se constituye como
una herramienta para poder establecer una identidad, ¿sí? Y esa memoria, además, si uno se pone un poco más profundo, uno recuerda no siempre todo, y recuerda y va siendo selectivo en que recuerda. Entonces, si yo a cada uno de ustedes, uno a uno, les pregunto, ¿quiénes son? ¿Cómo se definirían? ¿Cuál es su identidad? Cada uno va a agarrar algo de su historia, va a recordar algo de su historia, va a traer algo de su recorrido pasado, actual y futuro, porque hay algo, la memoria obviamente tiene que ver con lo vivido, pero vamos a ver que en la narrativa, que digamos es uno de los ejes como centrales que él plantea, la narrativa también tiene que ver con lo futuro, con lo que me proyecto, con lo que me pienso en función del tiempo. Bueno, entonces en este sentido, la memoria ocupa ese lugar, de establecer un relato del yo, un relato coherente, obviamente, o un relato, una ficción. O sea, nuestra identidad, en definitiva, la construimos, la armamos, y cambia, porque también va a cambiar en función del contexto. Y por último, Lacan, él lo trae, porque Lacan le da como una vueltita de rosca a todo esto, porque además lo que va a destacar, y acá voy a tratar de tomarlo casi textual de lo que dice en el libro Jakub, él dice, destaca la pregnancia del otro, eh, cómo en la identidad el otro me constituye. El otro es el que y plantea esto tomándolo de Lacan, dice, en el mero acto de mirarnos en ese espejo, vuelvo a hacer un paralelismo con lo que decía Lerner, ¿no? Esto de la especularidad, ese espejo, es situarnos en relación a un otro que nos brinda significados. Recuerden también Spitz, cuando veíamos allá en los primeros momentos del nacimiento, como el otro brindaba el significado de esa realidad que aparecía como puro estímulo y que irrumpía en el sujeto. Bueno, ese significado que me da el otro, va a incidir en la construcción de mi propia narrativa, de mi propia ficción, de mi propia percepción, y de mi propio autoconcepto, de quién soy o de cómo me considero o de cómo me, me valoro ante una situación, cómo me veo ante... Cuando uno habla de identidad no es solamente pensar en cómo, bueno, yo me defino y cómo digo que soy, sino también cómo creo que puedo actuar ante ciertas situaciones, qué recursos creo que tengo. Todo eso es la identidad. Obviamente, muy afectado por el contexto. Por eso es que lo vamos a ver en función de, eh, digamos, en la mediana edad y en la vejez, en función de ciertos cambios que suceden. Bien, aguárdenme un minuto. Bien, bien, bien. Bueno, y agrego algo más que dice con respecto a Lacan. Voy a tratar de leerlo textual. Dice, ciertas lecturas del otro, principalmente en la infancia, podrán centrarnos, dándonos la ilusión de una identidad más o menos estable y reconocible. Porque yo les contaba esto de Erickson, de cómo entiende el pasaje por diferentes crisis a lo largo de la vida, y el hilo conductor en Erickson también es en la identidad. Si bien la plantea en la adolescencia, no deja de pensar que la identidad se construye a lo largo de la vida. Entonces, el, en el contacto con los otros significativos, ¿no? Vamos a ir eh, significando nuestras experiencias, dando, digamos, un discurso a quienes somos,
ya previo al nacimiento, ¿no? Cuando el otro carga de significado en la vida intrauterina al embrión, al feto, ¿no? Y no, ya no es un embrión ni un feto, y es un bebé, y es un hijo, y es ¿sí? O una hija, o lo que, como lo quisiera sentir o pensar. Entonces, ese encuentro, digamos, con el otro, ese significado que el otro pone, es el que va a generar, vuelvo a decir, como lo plantea así, dándonos la ilusión, porque es que no hay algo concreto y real que sea así, pero nos da la ilusión de una identidad, de que somos alguien. Después, en la adolescencia, tendremos que armar nuestra propia concepción. Bien. Por otro lado, plantea en la misma introducción como subítems, donde va tratando de marcar un poco la idea que él va a tener a lo largo de sus capítulos respecto a cómo ve o cómo entiende a la identidad. Entonces, el primero es la identidad como narrativa, justamente lo que les venía diciendo, esa narrativa es la que va a posibilitar poder ir como enlazando, ir integrando los diferentes significados que vamos teniendo respecto a las experiencias y poder darle como un sentido, ¿sí? Poder ubicarlo en el tiempo, ubicarlo con cierto motivo, consecuencias, con un significado para cada uno, ¿no? De la propia experiencia. Y que ante situaciones, dice Jakub, que puedan ser disruptivas o de discordancia de nuestra propia experiencia, poder armar algún tipo de coherencia en eso que se presenta como disruptivo. Cuando hablamos de disruptivo, obviamente podemos ponerle nombre como de crisis, como de momentos de cambio, como situaciones de contexto que varíen. Lo que tratamos de hacer es darle algún significado que permita o integrarlo, o tratar de modificar ante esa situación la propia experiencia para rearmar el significado o la conceptualización de identidad que tenemos de nosotros mismos, pero la narrativa, el discurso, podríamos decirlo así, permite poder armarlo. La identidad como un contexto, en un contexto o en el contexto social, es otro como estos son como, les diría como ejes que van a ir viendo a lo largo de cada, digamos, capítulo, y en este caso nosotros solamente vamos a ver uno, pero van a ver que en el mismo relato de él va atravesando estos ejes, ¿no? Entender la identidad como en el contexto social. Ese contexto social tiene representaciones, tiene expectativas, tiene estereotipos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo tiene que ser el adulto? ¿O qué está permitido para el adulto o qué no? Yo les decía la otra vez esto de las redes sociales. Entonces, hoy por hoy, manejar Facebook, no, sos un adulto ya más o menos como que más estás en la vejez que en la adultez. O usar Instagram, por ahí sí es para cierto sector, digamos, etario, o TikTok no, y estas cuestiones tienen que ver con las representaciones que cada sociedad va poniendo, porque capaz que para ciertos entornos sociales eso signifique acá en la Argentina o en Buenos Aires, pero capaz que para otro lugar nada que ver, se lo vive totalmente distinto. Lo mismo con la vestimenta, lo mismo con la música, lo mismo con los lugares en los que uno frecuente, lo mismo, no sé, con diferentes experiencias y situaciones y cosas que se van sucediendo, ¿no? Después si se les va ocurriendo otros ejemplos y lo quieran traer, bienvenido sea. Pero hay, digamos, representaciones, hay expectativas respecto también a lo que significa el envejecimiento, porque no perdamos como el eje de que el autor siempre va a estar como apuntando a que todo esto indefectiblemente va a terminar en la etapa de la vejez y va construyéndose a lo largo de la adultez. Entonces, esto de cómo uno envejece, ¿no? Yo me río porque digo, esto de ahora se escucha envejeció mal,
el término este, bueno, eso también es una construcción social, no sé qué es envejecer bien o envejecer mal, pero sé que está ligado a algunas cuestiones particularmente digamos, del término no se utiliza para algunas situaciones muy particulares, pero bueno, digo esto, ¿no? Sí, que es envejecer, que cómo debemos envejecer, em, mm, queremos o no llegar al envejecimiento, o sea, cómo uno lo ve. Em, y esas transformaciones que va teniendo el sujeto, ya sea físicas como psicológicas, eh, van a estar obviamente vinculadas o relacionadas a su entorno, digamos, más cercano, pero también a su entorno social, a la sociedad en la que está inmerso. Luego, plantear la identidad como parte del marco temporal, lo que decíamos antes, la temporalidad, este discurrir a través del tiempo, necesita, digamos, para armar ese concepto de identidad de la memoria. Y en esa memoria poder condensar, porque vuelvo a decir, o sea, uno no es que recuerda las cosas todas de forma separada, la memoria dentro de una narrativa, ¿no? Poder ir marcando y condensando las diferentes experiencias, los diferentes momentos, em, y poder darle coherencia, ¿no? A ese devenir en el tiempo. Es verdad que en ese devenir hay momentos en los cuales no siempre podemos darle coherencia, pero bueno, puede leerse eso como una crisis, puede leerse eso como un momento, digamos, disruptivo, o, ¿no? En el cual el sujeto no puede responder quizás a lo que socialmente está sucediendo y darle coherencia, ¿no? Este replanteo de quién soy, qué quiero, qué me gusta, el replanteo de mi propia identidad. Pero ese replanteo es volver otra vez a partir digamos, de estas vivencias, poder encontrar un eje conductor. Y por último, entender que un poco está todo relacionado, ¿no? No es que esto sea una cosa u otra, es como poder desglosar ese concepto de identidad desde miradas diferentes, pero que todas están entrelazadas. Entender a la identidad con un sentido de trama, como una trama en el sentido de que todo se entrecruza, ¿no? En donde todo tiene, digamos, una conexión de una cosa con la otra que va conformando eh, digamos, esta idea que aparece, digamos, a partir de la adolescencia con más fuerza y nos acompaña a lo largo de la adultez como identidad. Y esa trama lo que nos implica siempre es esto de las relecturas, porque no es que nosotros, por eso yo les decía, en la adolescencia se empieza a configurar la identidad, pero no es que ahí se configure y ya está, y nosotros no cambiamos, y no, ya vimos que no es así, que el tiempo nos atraviesa, que el tiempo, que digamos, la temporalidad hace que tengamos replanteos, y que el propio pasado se replantee y se resignifique de forma distinta. Y eso implica relecturas de nuestra propia historia. Entonces, no es que nosotros siempre tenemos esa narrativa que armamos, esa coherencia, sino que vamos configurando en funciones de las propias vivencias también futuras, relecturas de nuestro pasado y armamos nuevamente nuestra propia narrativa de lo que somos. Porque si no, uno entendería que las personas no cambian y que siempre tienen la misma mirada. Hay personas más rígidas y obviamente que eso, digamos, no es la generalidad, pero ahí existen. Pero lo que digo es que siempre que vamos atravesando la adultez, nos encontramos con la posibilidad de hacer relecturas de nuestra propia historia. Bien, vayamos un poquito, ahora sí, a la mediana edad.
Em, Hay en este, digamos, periodo, o sea, yo acá traté de ser lo más sintético que es el capítulo, pero bueno, hay algunas cositas que voy a extraer con un poquito más de detalle. Em, en esta parte, digamos, de la identidad de la mediana edad, se va a focalizar en los cambios que empiezan a aparecer en la mediana edad. ¿Por qué Jakub se centra más en la mediana edad? Y nosotros al elegir el texto también quedamos como, porque bueno, si vamos a pensar la identidad acompañando, digamos, esta idea de cómo es la vejez, tenemos que darle como el marco, y en este caso él le da el marco en la mediana edad, ¿no? En la juventud me parece que también en la actualidad eh, es una etapa en la cual eh, hay muchas características que todavía están como, digamos, replanteándose. eh, es una etapa, yo les diría que me parece que es como una etapa que sigue siendo un poco de transición en ese proceso de la identidad y de pensarnos. Eh, Obviamente que, digamos, no podemos pensar hoy en día como pensábamos antes de que hay características fijas para cada etapa. Me parece que se entiende que no, que actualmente no podemos pensar estas categorías como características físicas, perdón, características fijas, sino más bien como algunas características que aparecen. Obviamente que con la adultez joven, muchas cosas que por ahí en la adolescencia todavía no se planteaban, empiezan a modificarse, empiezan a darse, como, bueno, la autonomía respecto a los padres, em, la posibilidad de pensar un proyecto identitario, o sea, un proyecto de vida, un proyecto de qué es lo que quiero hacer, quizás con mucho más fuerza que lo que pasaba en la adolescencia. Em, Me parece que también, obviamente, es un proceso de cambios y porque digo, muchas cosas que antes sucedían en la adolescencia, porque uno asumía que después de la adolescencia, a los 18 años, ya está la adultez y asumías, digo esto desde la modernidad, asumías la autonomía, la independencia económica, el proyecto de familia, el proyecto laboral, como todo muy fijo y muy estable. Hoy eso no pasa, no hay tanta estabilidad en la juventud. Entre los 20 y los 30 realmente no está siendo un momento actualmente muy estable, ni social, ni en lo que las vivencias que están teniendo los sujetos en esa edad. eh, Implica muchos procesos de cambios muy profundos, porque eh, me parece que, digamos, terminar algunos proyectos como sea el estudio, empezar a asumir la posibilidad de independizarse totalmente de la esfera familiar, asumir, si quieren y desean, un proyecto familiar propio o no. Digo, esto de empezar es, digamos, una etapa en la que la juventud está en ese proceso. Lo que sucede con la mediana edad es que aparecen cuestiones de cambios a nivel físico, a nivel social también, que empiezan a marcar en el sujeto ciertos replanteos con respecto a su identidad, que tal vez eso no le pasa tanto a la juventud respecto a lo físico, porque estamos en un momento de plenitud física, en donde realmente la juventud, más allá de que hay replanteos y proyectos que, digamos, en la juventud se deben pensar y ejecutar, no hay esta cuestión de el tiempo con el peso que sí va a tener en la mediana edad. Entonces, por eso es que por ahí nos centramos un poco en lo que sería la mediana edad y en lo que durante mucho tiempo uno escuchó como, digamos, en la esfera de lo psicológico, como la crisis de la mediana edad, porque en algún punto social,
física y psicológicamente, aparecen ciertas modificaciones que hacen que la identidad se replantee. Entonces, por eso, pero si, a ver, y si leemos la identidad perdón, la identidad de la juventud desde Erickson, la verdad que muchas cosas que decía Erickson en los 50 de la juventud, hoy se da más tardíamente, se da más cerca de los 30, los 30, perdón, de los 40, se ha pasado los 30, entonces hay un montón de cambios que se sucedieron. Entonces, lo que estaba tan claro en la modernidad respecto a la juventud, hoy se fue atrasando muchísimo y a veces ni siquiera se llega a complementar esos parámetros que se decía antes de que se debía cumplir, digo todo entre comillas, ¿no? Que se debía cumplir en la juventud. Por eso nos ponemos un poco más en esto de la mediana edad, bueno, el autor, porque además considera que acá están como las bases que empiezan a generar un concepto de vejez. Em, lo primero que dicen en este capítulo es que em, en general la mediana edad no tiene una mirada desde una perspectiva del rol o desde una mirada, digamos, de cuál es el rol que cumple el adulto. Por ahí tiene más una mirada eh, desde ciertas cuestiones más biológicas o de la edad, y no tanto desde cómo se siente el sujeto ante estas, o qué percepciones tiene respecto a su lugar o su rol en esa etapa de la mediana edad. Entonces, en este sentido, plantea, tomando de otro autor, que hay dos formas de poder analizar la mediana edad, desde un análisis tipo descriptivo y desde el análisis tipo más evaluativo, ¿no? Desde el análisis más descriptivo es desde el punto de vista que, bueno, obviamente se centra más desde los significados que tiene la edad cronológica o las opiniones que se tienen respecto a, eh, al lugar o a la posición que ocupa el sujeto en la mediana edad. Y que además, esto que yo les decía, cómo pensamos el envejecimiento, o esto, digamos, de pensar cómo es el paso del tiempo que consideramos eh, en nuestra representación, que sería el envejecer bien, lo mismo sucede en la mediana edad, ¿sí? Hay algo, eh, digamos, conformado a nivel, digamos, también de estereotipos y de opiniones y de representaciones que se arman en cuanto a qué lugar debo ocupar a esta edad, qué tengo que hacer a esta edad, ¿no? Esto es un poco lo que yo les decía antes. La realidad, eh, no hay un factor biológico, dice el autor, o funcional, que claramente me diga, ah, ya no sos un joven, sos un adulto medio, y quizás, y tampoco algo que me diga, ah, no, no, ya no sos un adulto medio, sos un adulto mayor o un viejo. Pero, en general, se suele ubicar a la mediana edad entre los 40 y los 60, 70 años, ¿sí? Y esto de ubicarlo cronológicamente y describir, bueno, características que va a tener, fue cambiando en función también de los cambios sociales, porque quizás antes la mediana edad era a partir de los 30, ahora se considera a partir de los 40, en realidad hace ya bastante tiempo que se considera a partir de los 40, se asociaba muchísimo esto de la crisis a partir de esa edad, pero eh, digamos, digamos, son reglas que socialmente se van atribuyendo, digamos, en función de ese periodo, en función de diferentes variables.
ya sean psicológicas, ya sean sociales, económicas y culturales. Entonces, también cada sociedad entiende esta etapa como en un momento cronológico o en otro, digamos, ¿no? En una franja etaria o en otra. Bien. Y en este sentido, este punto de vista de un análisis de la mediana edad desde un punto de vista más descriptivo, senta como las bases para pensar, digamos, la mediana edad desde algunos, podríamos decir, como algunos hitos importantes digamos, del desarrollo, como por ejemplo la jubilación, como la idea de los hijos de la casa, ¿no? Esta noción de el nido vacío, pensarlo algunos cambios biológicos, a ver, cambios biológicos que interfieran en la ejecución de lo esperado o en lo eh, este, representado para esa edad, ¿no? En lo que supuestamente lo que se considera en ese momento de contexto que en la mediana edad se debe hacer. Entonces, hay como un acuerdo de qué es lo que digamos, se considera a nivel etario. Hay ciertas características que, digamos, dan cuenta de esta etapa, que tienen que ver con cambios y que tienen que ver con algunas, por ahí, digamos, esta salida de la mediana edad con algunas situaciones que hacen que ya no se puedan cumplir parámetros que son esperados para la adultez o la adultez media, y eso marca como también el parámetro o el límite para poder pensarla. Después, desde el punto de vista evaluativo, lo que plantea en realidad es focalizar a la mediana edad más desde el punto de vista de las percepciones y de las vivencias de cada persona en esta etapa, ¿no? Como cada una, como las personas vivencian y representan los cambios que van a ir sucediendo. Es un poco la mirada más cercana a lo que plantea Jakub, pero también hay algo de lo descriptivo, digamos, esto de cuando decimos, bueno, algunas cuestiones que van a suceder en la mediana edad, como la ida de los hijos de la casa, cambios en el trabajo, vamos a ver que hay como diferentes cambios o momentos claves como está puesto ahí. Y digamos, focalizar en estas percepciones y vivencias plantea que el análisis o la mirada, digamos, que se va teniendo esos cambios, implican una ruptura del equilibrio, digamos, el equilibrio en cuanto a la identidad que se tenía anteriormente. Entonces, desde este punto de vista evaluativo, pensar cómo cada sujeto focaliza y piensa y analiza y siente y vivencia cada uno de esos cambios, va a implicar también leer cómo esos cambios van a hacer que haya algún tipo de análisis respecto a la propia coherencia de la identidad hasta el momento, ¿no? En ese análisis pensar también que esa identidad que de alguna manera venía en la adultez joven sin ningún tipo de desequilibrio, planteando posibilidades de, bueno, no sé, quiero estudio, digamos, todo desde un punto de vista más del hacer y se empieza a encontrar con situaciones en las cuales, por ahí por una cuestión de tiempo, por una cuestión de prioridades, por una cuestión biológica, por una cuestión digamos, de representación social, quizás en ese momento de la mediana edad empiece a pensarse, a cuestionarse o digamos, a replantearse en función de lo que venía viviendo. Por lo tanto,
cuando hay una ruptura, lo que dice Jakub, implica que sea necesario poner en juego nuevamente un nuevo sentido de la identidad. Entonces, lo que va a hacer, digamos, este periodo también es volver a ser necesario replantearme una identidad no solo en la mediana edad, una identidad en la vejez, ¿sí? Pensarme como yo envejeciendo. Ya no, quizás no era algo que nos pensábamos antes. En este sentido, empiezan a, eh, a entrar en juego múltiples contextos de significación en relación al cuerpo, en relación a la carrera profesional o el trabajo, y en relación a la familia, ¿no? Todo esto se empieza a releer, a resignificar, a poner en duda roles y expectativas que tiene el sujeto y, digamos, de su sí mismo, implican, obviamente, dice Jakub, algo que podríamos decir una crisis, ¿sí? Entonces dice, cuando plantea este término de crisis, decir, bueno, en ese proceso lo que va a tener que hacer es procesar, ¿no? No solo los modelos personales, porque cada uno tiene una propia construcción que no está solamente atravesada por el ahora, está atravesado por todo lo vivenciado. Entonces, los modelos personales y los modelos sociales de lo que significa la experiencia del envejecimiento. Entonces, lo que va a marcar este periodo de la adultez es pensarnos en ese proceso como envejeciendo. Bien, ¿cuáles van a ser los momentos claves que van a aparecer y que van a plantear un poco esta crisis, ¿no? Este replanteamiento? Bueno, los cambios en los roles familiares. Y uno de ellos es este síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío, seguramente ustedes, la mayoría lo conoce y sabe de qué estamos hablando porque es un término muy usado. Tiene que ver con que, en general, en el periodo de la mediana edad, se producía en simultaneidad con la adolescencia, juventud de los hijos. Eso implicaba, obviamente, un proceso de ida de los hijos de la casa de los padres y un replanteo del rol eh, también en función, digamos, de ese momento, porque en los sujetos, gran parte de su vida como adulto había sido, hasta el momento, configurado también en relación a su rol como padres. Entonces, al no tener esa responsabilidad de la crianza, hay un nuevo lugar y un nuevo replanteo respecto a cómo esos cambios son incorporados. Ahí cada uno lo vivencia distinto. También hay una realidad en nuestra sociedad, empieza poco a poco a retrasarse por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones de, digamos, proyecto familiar, más tardío, digamos, cuando digo familiar, sí, exactamente, o sea, decir, bueno, forma una familia después de los 40, antes no, digamos, eh, un proyecto en cuanto a la natalidad, digamos, a la posibilidad de tener hijos también más tardío, eso también se puede retrasar, porque quizás hace 20 años atrás, esto de que a los 40 esté produciéndose una crisis, era quizás más común, y ahora a los 40 tal vez esto no está sucediendo, al contrario, y quizás pueda llegar a suceder a los 60 o a los 65, ¿sí? Cuando ya, digamos, no estén teniendo la función de crianza. Y lo que plantea este síndrome del nido vacío es que es necesario volver, digamos, a replantearse la identidad, pero elaborar una pérdida, ¿no? Que tiene que ver con
a ver, la pérdida es simbólica, pero es esa pérdida de un rol, de un lugar muy importante que durante muchos años estuvo, que fue de cuidado y de crianza de un otro. Entonces, en este sentido, acá entra mucho en juego los posicionamientos respecto al género. No lo vive y no lo vivencia, y esto ya lo dice Jakub, de la misma forma el hombre que la mujer. ¿Por qué? Por las cuestiones de género. Porque como pensemos, quizás no en la actualidad, y no pensando acá 20 años, sino en 10 años atrás, cómo lo vivenciaban la mediana edad algunas personas. Tal vez estaba más focalizado, 10, 20 años atrás, ¿no? Mucho más focalizado en la mujer, la crianza de los hijos, entonces, digamos, en el hombre no se producía esta crisis del nido vacío con tanta fuerza o con las características, no voy a decir con tanta fuerza porque en realidad eso dependía, pero digo, no con las mismas características que la mujer. Y aún actualmente, si bien hemos evolucionado y hemos cambiado muchas cosas, hay diferencias. ¿Sí? Entonces ahí los roles familiares y cómo se vivencian esos cambios también están atravesados por los, cómo cada uno, o sea, en función al género, se viven esos roles. Em, y lo que plantea el autor es que muchas veces em, este síndrome del nido vacío no va a repercutir sobre los hijos, digamos, en el sentido de que eh, no van a sentirlo sobre los hijos porque en algunas ocasiones, y a veces por, por cuestiones, digamos, culturales, socioeconómicas, mucho más socioeconómicas, la crianza de los nietos recae digamos, en los padres o en las personas que están en la mediana edad, ¿no? Por una cuestión de, bueno, no tengo con quién dejar chicos, queda al cuidado de mamá, queda al cuidado de papá, me ayuda mi suegra, me ayuda, ¿sí? Digamos, esta cuestión de... Entonces, a veces también se produce más tardíamente por una cuestión de que se vivencia, eh, digamos, recién cuando ya no es necesario ocupar ese lugar de cuidado y de crianza. Y lo que dice Jacob es, a veces esa abuelidad, digamos, ¿no? Y ese cuidado de los nietos se presenta como una posibilidad de poder recuperar como ese lugar y ese vínculo afectivo que se tenía con los hijos, ¿no? Digamos, esta cuestión bueno, sigo siendo útil, sigo siendo necesario para la crianza, sigo pudiendo ayudar em, pero no todas las personas, la abuelidad y la incorporación de nuevos integrantes al grupo familiar es vivido como algo positivo, sino también como una marca del paso del tiempo, ¿no? Digo, como una marca en el sentido de, es como el reflejo, mejor dicho, ¿no? El reflejo, como la sensación de que el tiempo está pasando. Vieron que uno se da cuenta que uno está creciendo en relación a los otros, pero no a nuestros pares, porque en realidad como uno, digamos, en general los pares sigue como siendo un poco en la misma línea de la percepción de uno mismo. Pero cuando uno empieza a ver que generaciones más jóvenes, de golpe, no sé, pasaron 5 años y no sé, a la persona el sujeto que conociste que era chiquitito, las adolescentes, decís, epa, ¿qué pasó? ¿No? Yo noto mucho eso, ¿no? Que como que uno se da cuenta del paso del tiempo cuando lo ve en el otro. Bueno, esto también repercute en los sujetos en relación a las nuevas incorporaciones. Que tiene que ver, bueno, esto de cómo se va configurando.
Y por otro lado, las nuevas incorporaciones en relación a pareja de los hijos, por ahí si se produce la separación de la pareja y las nuevas parejas de cada lado, se pueden vivenciar a veces de una manera negativa si se lo mire y se lo configura desde un lugar de rivalidad, un lugar de celos, como si estuviera en juego en esos nuevos vínculos o en esas nuevas incorporaciones la posibilidad de perder ese lugar que en realidad no se pierde, pero se está transformando y está cambiando por el paso del tiempo y el crecimiento de los hijos o los cambios que ha vivido la familia. Bueno, acá justamente cuando habla de los roles familiares es que incorpora a Erikson y habla un poquito de cómo en la mediana edad aparecían esta cuestión de la generatividad versus el estancamiento. Y la generatividad es ponerme al servicio de las nuevas generaciones, estar como esta cuestión de la búsqueda del cuidado o querer generar cosas para las nuevas generaciones, y en contrapartida se ponía el estancamiento, como esta cuestión de, bueno, preservar como un estado anterior en donde evito, si yo hago cosas o incorporo los nuevos cambios, evito que el tiempo pase. Y algo que también está relacionado a los roles familiares, tiene que ver con este cambio que se sucede en la adultez media de empezar a cuidar de los padres, ¿sí? En general, cercano a los 60 años, o antes, 50 y 60 años, uno se encuentra con muchas veces la situación de que los propios padres empiezan a ser, digamos, sujetos que necesitan de nuestro cuidado, porque ellos ya están, tal vez, obviamente, dentro de lo que es la vejez, pero en algunas ocasiones pueden llegar a estar, dependiendo de la edad que la persona, digamos, ha tenido sus hijos, puede llegar a estar no sé, teniendo más de 80 años, entonces entre los 80, 90, ya obviamente que empieza a ser necesario el cuidado de los padres, en algunas ocasiones, a veces, y esto aclaro, no necesariamente el envejecimiento está asociado a la enfermedad o a la patología, pero sabemos que a veces hay mayor predisposición para algunas patologías, entonces se une, digamos, y se confunde, erróneamente se confunde a la vejez con la enfermedad, pero en algunos casos sí sucede esto y entonces también es necesario cuidar a los padres, y entonces ahí cambia el rol, pasa de ser hijos a también ser cuidadores de sus propios padres. Y otra de los cambios o de los momentos claves que Jakub trae es la menopausia. Y él plantea como dos perspectivas. La perspectiva tradicional, como durante mucho tiempo se creyó y se sintió y se vivió socialmente a la menopausia en relación a la mujer, y la perspectiva actual. Entonces dice, bueno, la perspectiva tradicional, al estar tan enlazado la maternidad con digamos, el lugar, el género de mujer, estaba como tan entrelazado que cuando biológicamente la maternidad ya no era posible, pareciera ser que algo de la identidad se quebraba y se iba con esa situación. Entonces había, digamos, cambios muy grandes en la mujer. Esto desde una perspectiva tradicional es cómo se vivenciaba principalmente hace 50 años atrás, hace varios años atrás, y siempre estaba como, bueno, también la menopausia era vista desde su sintomatología, hasta el día de hoy escucho esto de, no me tiene mal la menopausia. A ver, yo creo que los cambios hormonales en cualquier persona le puede llegar a generar sensaciones
digamos, que puedan ser catalogadas como negativas, y no necesariamente uno puede estar en la menopausia. Entonces digo, esto de que se armó como también una configuración en relación a esa edad, en donde, bueno, esos cambios están vistos de forma negativa. ¿Qué sucede en las perspectivas actuales? Y en esto él plantea que fue un gran avance, digamos, desde los movimientos feministas, de empezar a replantear este lugar, estos roles, estas funciones, lo que se considera, digamos, desde el replanteo de género. Lo que plantea desde esta perspectiva actual es apuntar a cómo cada mujer interpreta su menopausia, cómo cada una significa esa menopausia. Lo puede significar de forma negativa, tal vez más asociadas a estas cuestiones que yo les decía que antes se creía y se generalizaba y se pensaba que todas las mujeres lo vivían así, o no, o lo ven como un momento, de diferencias en cuanto a también su sexualidad, de poder pensar una sexualidad diferente, y quizás en muchos casos sucede que la sexualidad de la mujer empieza a ser mucho más plena a partir de la menopausia. Empieza como también a cambiarse desde lo social la mirada que se tiene con respecto a la mujer en esta etapa. No digo que todos, pero que se empieza a generar cambios, nuevas posibilidades de pensar a ese momento como un momento más, y que cada mujer lo vivencia como, y lo representa y lo significa como desea. Y que obviamente están muy asociados a su contexto cultural, ¿no? Porque si es una sociedad mucho más abierta y mucho más flexible a, digamos, a una mirada más cercana a esta que les digo, más de pensar con mayor libertad de ese momento, con una sexualidad totalmente distinta o más plena, o si es una sociedad que todavía marca mucho esta cuestión de la maternidad, la procreación, ¿no? Obviamente que no lo va a vivir de la misma forma. Y también desde las relaciones personales, ¿no? Si, digamos, estamos en una relación de pareja en donde hay una parte de la pareja que desea, no sé, tener hijos, y la mujer ha llegado a la menopausia, obviamente que ahí se genera un conflicto y una percepción de la situación mucho más negativa que quizás en otro tipo de relaciones. Pero esta perspectiva actual plantea una mirada del género no tan estereotipada como se tenía en otro momento. Bien, y por último, lo importante de esta parte son los diferentes informes narrativos. Los informes narrativos no es algo que Jakub lo armó, sino que lo tomó de una autora que es Dittman Colley, y está lloviendo, chicos. Plantea diferentes, diferentes cambios, o cuando digo informes narrativos tiene que ver con cómo justamente en esa narrativa en relación a la identidad, a partir de la mediana edad, empieza a darse algunos cambios, desde el punto de vista también, digamos, de esa construcción narrativa de la identidad. Paren que voy a servirme. Entonces van a haber diferentes informes narrativos. Uno va a ser el crecimiento del yo existencial. Empezar a incorporar, porque lo que yo les decía hoy cuando hablaba de lo temporal y en la identidad cómo se jugaba, la temporalidad en la mediana edad empieza a tener, vamos a ver un poco más adelante que está el yo temporal, pero empieza a tener mucho más fuerza, o como mucho más. Yo creo que empezamos a tener como más en cuenta el tiempo y el paso del tiempo, que en otros momentos. Entonces, empezar a entendernos como una existencia temporal, algo que el psicoanálisis dirá que el yo, o sea, en realidad el ello es atemporal, y creemos inconscientemente que somos,
digamos, infinitos, no finitos. Pero a medida que vamos creciendo y a medida que vamos desarrollándonos, en la adultez media empezamos a encontrarnos con la finitud, empezamos a encontrarnos como que somos sujetos con una temporalidad, con una existencia temporal, y que además esa existencia temporal está dependiendo de nuestro propio cuerpo, ¿no? Empezamos a tener como digamos, una noción mucho mayor del propio paso del tiempo también en relación a nuestro cuerpo, ahora que también es otro de los informes narrativos. Entonces empieza a haber en este periodo también quizás muertes, pérdidas. Eso hace que también empecemos a tener una percepción de la muerte, y hay algo que empieza a suceder, que a ver, puede pasar en cualquier momento, porque la muerte no es algo exclusiva de esta edad ni de la siguiente. Lo que digo es, en esta etapa empieza a suceder, quizás con un poco más de frecuencia, la muerte del par, la muerte del amigo, la muerte del hermano, la hermana, digamos, del vecino, el conocido que tiene mi misma edad, y empieza a generarse una sensación de posibilidad de que a mí también me puede pasar, ¿no? El texto decía como, bueno, la sensación de ser el próximo. Un poco la sensación de ser el próximo es algo que viene mucho más quizás en la vejez, pero no, digamos, eso que aparece con mucha más fuerza en la vejez no es algo que sea exclusivo de ese momento, ya empieza a suceder en la adultez, ¿no? Esa sensación de, bueno, a mí también me puede pasar. Le pasó a fulano, que él estaba bien. Yo creo que, a ver, digo, la situación de pandemia, por ejemplo, nos puso muchísimo en una situación en relación a eso, ¿no? Esto de, pero si tenía mi edad y era sano, y, ¿no? Como una situación puntual en relación a, nos puso con esta cercanía con que somos sujetos finitos y estamos propensos a diferentes situaciones que puedan llegar a llevarnos a la muerte. Otra de las narrativas, o de los informes narrativos, es el del yo físico. Tiene relación con esto que veníamos hablando. Empieza a aparecer, esto en general, a ver, a mí me causa mucha gracia porque como que lo veo súper, súper cotidiano, ¿no? Esto de que empieza la narrativa, cuando digo la narrativa es el discurso, ¿no? El discurso de los sujetos empieza a adaptarse a la edad biológica. Entonces, empezamos a tener cuestiones de, los años no vienen solos, siempre a la edad biológica y a la salud, ¿no? Los años no vienen solos, no, ahora ya me duele todo, no es como antes, esto todo lo escuché y capaz que lo dije también en un montón de ocasiones. O decir esto, no, ya si, no sé, salís, tomás y decís, ya no me recupero de la misma manera, el cuerpo no es igual. Estas cuestiones de empezar a asociar cambios, modificaciones, obviamente con la edad, ¿no? Con la edad que uno tiene. Entonces empiezan a incorporarse mucho más en el discurso temas sobre salud, sobre enfermedad, empieza a aparecer mucho más el temor en la enfermedad que en otro momento, y esto hay que darle su crédito, ¿no? El sector médico fomenta que también haya como mayores controles, y esto lo tengan en cuenta porque en la vejez es muchísimo más que en la adultez, esto de controles, y a determinada edad los controles tienen que ser en menos tiempo que en otra, ¿no? De estas cuestiones, que no digo que no sea así, digo como socialmente, los discursos, las narrativas, nosotros no es que se le ocurrió a alguien nada más empezar a hablar, sino que estamos dentro de una sociedad, de alguna manera fuimos teniendo y construyendo esto. Obviamente debe haber bases totalmente científicas para decir mejor un control anual después de los 30, un control anual sí o sí, porque es prevenís
y evitas un montón de enfermedades. Claramente, si no lo hicieron, tienen que hacerlo. No voy a ser yo quien les diga, no, no lo hagan, no, por favor. Empieza a aparecer en la narrativa menos lugar para el sexo, para la actividad sexual, que en la adultez joven. La adultez joven quizás aparecía mucho más en el discurso, la actividad sexual, digamos, la cantidad por sobre la calidad, empieza a aparecer en la narrativa en este periodo, quizás con menos frecuencia, digamos, en el discurso, hacer lugar a la actividad sexual, tal vez se baje la frecuencia y la cantidad y se priorice la calidad que en otro momento, principalmente en el momento anterior. Y empieza en el yo físico a repercutir muchísimo los estereotipos sociales, lo que yo les decía, esto de, bueno, ¿cómo tenés que envejecer? ¿Cómo tiene que ser el adulto? Esto de nos aparecen las arruguitas y nos llenamos de crema, o las canas, que además esto se va cambiando, digo, en los últimos tiempos hay como una reivindicación de las canas, que yo apoyo totalmente, porque me encantan, pero digo, esta cuestión de decir, bueno, algo del paso del tiempo y de reivindicar, principalmente, y ahí otra vez atravesados por el género. Digo, a ver, un hombre canoso era genial, era, no sé, Pablo Echarri, ¿no? Canoso, divino. La mujer canosa, no sé si hace unos años atrás se la veía con los mismos ojos. Creo que hoy empieza a haber una modificación y no tiene que ver solamente con que los demás lo miren, sino también desde el punto de vista, digamos, de las propias mujeres, de los movimientos feministas, de empezar como a dar lugar y a correrse de quizás de esos estereotipos sociales que ubicaban a una característica física en un lugar de valoración o connotación, ¿sí? Bien, David, ¿vos querés aportar algo? Por allá a David no le gustan las canas y es de los que canas no, por favor, en el hombre no están buenas las canas. Pero digo, no sé si compartís esto de que socialmente, digo, después individualmente cada uno quizás ni le daba bolilla a eso, pero socialmente había como No, una a mí me parece que cuestión, le quedan ¿no? bien las canas. Sí, quedan No, bien las pero digo, canas, también me como una gusta. cuestión, En a el veces, hombre, pero claro, pero había como, por ejemplo, bueno, no sé, publicidades de tinturas. A ver, sí, ¿cuánta publicidad de tinturas hay con tal hombres? cual, Poquitas, tal nada, cual. capaz que habré visto muy pocas en mi vida. No digo que los hombres no se tiñan, pero también desde la publicidad, desde los medios, eso también repercute en las narrativas sociales que se van teniendo. Como que las canas en la mujer está mal visto y eso fue Tenía otra cambiando un poco. Sí, connotación, no sé si mal visto, pero había que taparlas. No, parece que no estaban asociadas a lo lindo, parece. sí, sí, En exacto, cambio hoy creo que exacto. se empieza como a modificar un poco esas cuestiones, lo noto, digo, desde lo que veo y chusmeo en las redes que también aparecen como digamos, como Sí, más frecuentes. parte de la misma narrativa machista y que eso se traduce también al mercado, ¿no? Es decir, Lógico. la mujer tiene que ser joven y no sé qué, y taparse las canas, y el hombre no es viejo, es maduro y no sé qué, y Sí, siempre pero digo, una... estas cuestiones de cómo también se van, digo, cuando uno habla del género, el género atraviesa un montón de momentos, ¿no? Porque uno lo puso allá cuando hablábamos al principio, pero digo, estas cuestiones, ¿no? De cómo van representando y Tal cual. mirando los cambios físicos que son por igual para el hombre y para la mujer, en algunos casos, obviamente, no, en otros no, pero digo, pero de todas maneras no son leídos así igual en determinados momentos sociales, ¿no? Ujú. Por suerte, Profesora, sí, tiene que ver también por ejemplo, un hombre de 60 años con una mujer de 30 está bien visto. Si se da la inversa, Lo mismo, es claro, una condena total. claro, tal pero eso cual. tiene que ver con los estereotipos sociales. Que, a ver, no es que se armó de la noche a la mañana, se armaron años y años con lo que con lo que uno espera, con lo que uno dice. Digo, a ver,
con lo que uno va mamando con la leche materna, ¿no? Digo esto, no es que a veces es tan inconsciente, por eso a veces es tan difícil cambiar los discursos y las narrativas respecto a uno mismo, porque hay cosas que son tan inconscientes que uno quizás las naturalizó, no sé, ¿no? Hay un montón de cosas. A mí me parece que si uno se pone como a hacer un análisis más exhaustivo, encuentra 1000 ejemplos. Pero en este sentido, el yo físico, como algunas cuestiones, y esto va a empezar a ser algo que no se va a detener en la vejez, al contrario, en la vejez va a parecer mucho más marcado esta cuestión de, digamos, de la medicalización, del físico, de lo que, de la prevención, del evitar envejecer de una manera, no sé, X, ¿no? A ver, en el Sí, medio... las cirugías. Como, Las cirugías. Las cirugías, sí, estaba por decir eso. En el medio, obviamente, tenemos detrás la industria farmacéutica, la industria médica, que aprovecha esto para poder ahí encontrar un mercado, ¿no? Obviamente, ¿no? Cirugías estéticas, medicamentos. A ver, lo mismo, o sea, asociado a esto también hay derivados de, digamos, un montón de otras situaciones, ¿no? El tener que ser flaco, joven, o sea, hay como toda una connotación de cómo uno tiene que ser en determinado momento, ¿no? Y bueno, y después están los que aprovechan eso para hacer un mercado a partir de eso. Bien, esos serían todos los estereotipos sociales respecto al cuerpo, que va cambiando, por suerte. A veces es muy lento el cambio. Uno quisiera a veces que algunas cosas sean más rápidas, pero no se suceden tan rápido. Luego está el yo temporal. Está un poco relacionado a lo que sigue, que son las memorias autobiográficas y reminiscencias. El yo temporal empieza a ser mucho más frecuente esto de, en el discurso también, empezar a encontrar frases como a esa edad, lo que yo les decía antes. Lo anterior era un poco más asociado a lo físico, decir, uy, no, ya los años no vienen solo, y asociado más a cómo uno se siente físicamente. Pero eso está relacionado con esto del yo temporal, en cuanto a empezar a decir, no, si yo tuviera tu edad, o a tu edad sabes lo que yo hacía, y asociar lo vivido también con anticipaciones futuras. Esto es decir, mira, yo te lo digo porque a mí ya me pasó, yo ya esto lo viví, ¿no? Frases muy típicas que uno escucha cuando empieza a hacerse mayor, porque uno mismo le dice, yo te cuento esto, pues yo te digo porque ya lo pasé, ya lo viví, cuando uno le habla a alguien más joven. O plantear esto, no, a ver, cuando vos tengas mi edad y marcar como una diferencia con el que es más joven. Que eso, no sé si lo hacíamos cuando éramos adolescentes, es algo que empieza a aparecer con mucha más fuerza en esta etapa. O por lo menos lo plantea Yakub de esta manera. Y bueno, y hasta otra de, bueno, si yo tuviera tu edad, es otra, ¿no? Yo encuentro mucho cuando alguien se queja, más joven, que alguien se queja de alguna cosa y dicen, ay, si vos te quejás que tenés esa edad, a mí que me queda como, bueno, marcando esa diferencia que, bueno, con la edad o esta cuestión a veces yo escucho que gente de 20 y, no sé por qué, pero me ha pasado con muchos que han cumplido después de los 20, empiezan a decir, ay, yo soy re vieja. A veces yo lo escucho hasta a mis sobrinas. Y entonces marca rápidamente esto de, a ver, vos con 21 sos vieja, entonces marcar esto de lo viejo con el paso del tiempo, ir como mucho, empieza a aparecer mucho esta parte de tener en juego o poner en juego la temporalidad. Y aparece la memoria, y acá está en relación a lo siguiente, ¿no? La memoria autobiográfica, las reminiscencias, empezar a ver un incremento de la interioridad, de este reanálisis, de replanteo, de lo que uno pasó, de lo que uno vivió, de pensarse en ese transcurso, como una mirada más introspectiva, a veces hace que uno se acerque más a filosofías y pensamientos mucho más espirituales, ¿no? Que en otro momento, por esta mirada de
de tener más, digamos, focalizarse más en lo interior, en cómo uno se siente, en lo que uno vivió. Bien. Bueno, y en poder, dice Jakub, en utilizar las experiencias pasadas para poder llevar a cabo la solución de alguna situación nueva, ¿no? Tal vez en una juventud lo ubica más como, bueno, un poco más en una búsqueda de experiencias en función de la situación, no tanto en, bueno, revisar cómo lo había hecho antes o cómo lo hacía antes. En la adultez media hay como una revisión mayor de lo que antes uno vivió, de cómo pudo llevar adelante algunos procesos para ponerlos en juego nuevamente. El yo laboral. En el yo laboral aparece como dos características contradictorias, porque hay cambios en el yo laboral que podríamos decir que en cierta manera uno es más positivo que el otro. Por un lado hay mayor satisfacción laboral porque empieza a haber más estabilidad, entonces hay al alcance de objetivos laborales, profesionales que quizás se venían planteando desde mucho tiempo antes, entonces se llega como a una mejor satisfacción y eso hace también que haya mayor motivación, una motivación más positiva, ¿no? De querer hacer más cosas. Y eso también lleva a que las relaciones sociales empiecen a ser más maduras, ¿no? En cuanto a la estabilidad, quizás uno empieza ya, como no está tan pendiente de, digamos, de lo laboral y de lo profesional, a poder darle más importancia a los vínculos, a las relaciones personales, entonces ya la atención y la energía está más puesta en esos otros aspectos. Pero a la vez puede suceder que haya un incremento de la depresión en relación a, digamos, a la exigencia, al estrés, a la dificultad de progresar, ¿no? Porque depende mucho, vuelvo a decir, estamos hablando que depende mucho también de los contextos socioculturales. Puede haber aburrimiento, cansancio, ¿no? Dependiendo mucho también del tipo de trabajo, del tipo de recursos y de posibilidades que tengan las personas. Entonces, en este sentido, tenemos como unas dos caras medias contradictorias, porque puede aparecer una o puede aparecer otra, depende mucho de las experiencias de cada uno. Muchas veces esta cuestión de permanecer en un trabajo y no poder tener como un reconocimiento hace que muchas veces eso afecte la autoestima, afecte la propia satisfacción respecto a eso. Y lo que está sucediendo, que ya sucede hace un buen tiempo, pero que la demanda social tiende a ser una demanda más de sujetos jóvenes. La demanda es poca, y los jóvenes son muchos, pero tiende a buscar por diferentes motivos, no voy a entrar en análisis, pero digamos que sabemos que laboralmente se tiende a priorizar quizás a los jóvenes por sobre el adulto mayor, por cuestiones a veces de trabajo, por cuestiones de características del trabajo, por cuestiones económicas, por cuestiones de preferencia laboral, por cuestiones digamos, de, de ideas a nivel social también, ¿no? De priorizar o de creer que, bueno, quizás un joven con otras, digamos, formas de llevar adelante el trabajo lo puede hacer mejor. Y también con el avance de la tecnología, porque la demanda social implica a veces un trabajo más desde lo tecnológico y tal vez los jóvenes están como, bueno, mucho más empapados de todo esto. Hoy en día puede ser que no, pero bueno, digamos que lo plantea Jakub de esta manera, tomemos en cuenta que tampoco lo escribió ayer al libro, así que obviamente no tiene mucho tiempo, pero tiene su tiempito.
Y por otro lado, bueno, en esta misma etapa aparece el retiro, la jubilación, entonces eso hace que también sea un momento, con respecto al yo laboral, de replanteos. Algunos eso lo viven sumamente bien, otros, dependiendo cómo fueron sus representaciones respecto a lo laboral y cómo eso se constituyó con su identidad, lo puede vivenciar de muy mala manera una jubilación. Una persona que su identidad estaba asociada al trabajo, que su trabajo era casi 24/7 porque pasaba su atención plenamente en el trabajo, y sus vínculos sociales estaban en relación al trabajo, tal vez una jubilación le repercuta muy negativamente en relación a otro. Tal vez a alguno le puede repercutir muy negativamente y rápidamente armar una identidad en función de los nuevos contextos. Eso obviamente depende, pero sí implica un replanteo. Y el yo psicológico, porque hay mayor conciencia de sí mismo, hay mayor selectividad, hay quizás baja la cantidad de vínculos, pero mejora en la calidad, mejora la regulación emocional, tal vez uno tiende a buscar y preferir calidad sobre cantidad en un montón de aspectos de su vivencia, ¿no? Digo, esto que yo digo, empezás a pensar, bueno, ¿me conviene trabajar 800.000 horas o prefiero? Yo creo que en alguna ocasión, a veces se logra hacer, a veces no, pero creo que les he dicho que yo intento los fines de semana no trabajar, o sea, no trabajar ni siquiera de hacer cosas que me quedan pendientes. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo me di cuenta de que si no me obligo a hacer eso, a veces me funciona, a veces no, a veces que no tengo mucha opción. Pero si no me obligo a encontrar ese hueco de no hacer algo que tenga que ver con el trabajo, termino súper estresada y más de lo que ya estoy. Entonces, a veces es una cuestión, a veces no se puede, pero hay personas que no lo eligen ni lo pueden hacer porque quizás están en una situación en la que no solo trabajan de lunes a viernes, sino que tienen otro trabajo sábado y domingo, o el propio trabajo le implica que en casa estén sábado y domingo trabajando. Entonces, eso depende mucho, pero empieza a generarse un replanteo respecto a la narrativa, respecto al discurso, respecto a lo que uno se piensa en relación al yo. Y empieza a encontrarse, digamos, en el pensamiento, a replantearse entre lo que podríamos decir las reglas generales, como estas cuestiones más universales, y bueno, todos tenemos que trabajar, y las necesidades de mi contexto, las necesidades que yo, digamos, considero, puedo y deseo. Bien, y en relación al pensamiento, empieza a haber más pensamiento y energía cognitiva puesta en cuestiones más, lo que yo les decía, de tareas sociales, de aspectos más vinculados a los propios placeres, a la búsqueda de lo que a uno le gusta y a las relaciones interpersonales, y quizás no siempre están puestos en cuestiones puramente formales, cognitivas y, digamos, laborales. Tengan en cuenta igual que no es que apenas empieza la mediana edad, empieza a pasar esto, pero sí es como un transcurso en el cual empieza a priorizarse más lo otro. Obviamente que también encontramos personas que tal vez en su juventud y en parte de la mediana edad no pudieron focalizarse en lo laboral o focalizarse en lo profesional, y recién a partir de esta etapa es un objetivo y lo hacen, ¿no? Digo, si alguien no pudo estudiar cuando era joven y decidió a los 40, a los 50 ponerse a estudiar, sucede y está bárbaro que suceda. Estamos hablando en líneas generales, si eso ya sucedió antes, puede darse estos cambios, ¿no? Como también puede darse que nunca alguien se replantee, digamos, que su mirada esté puesta más en lo introspectivo y en el propio, digamos, en los propios vínculos, más que en lo laboral o en lo profesional. Bueno, hasta acá